típica, antijurídica, culpable y punible. Eso ya ustedes lo saben, lo hemos analizado. Y por lo tanto, quiero también aclarar, antes de iniciar propiamente, de que si la acción debe entenderse que también la omisión genera consecuencias, que es la no acción, pero no acción voluntaria, que genera consecuencias, que genera consecuencias producto de ese acto de no hacer. Si bien vamos a analizarla, porque no hay cómo dividirla, porque es parte del análisis fundamentalmente de las escuelas que toman como no la omisión como parte de su desarrollo. Hay otro tema específico en el cual vamos a desarrollar la omisión, que es el tema número 11 a continuación. Entonces, por supuesto, deben entender de que vamos a analizar otras características específicas de la omisión. Adelante. Bien, cuando partimos del análisis del concepto acción, mis compañeros, estamos entendiendo que estamos hablando de la conducta humana, ¿no? Estamos hablando de la conducta humana porque la acción no es, y no debe entenderse de que es una manifestación de la naturaleza, sino es una manifestación específica de la condición humana. Eso no implica, porque aclaro una cosa tan obvia, que no implica que bajo ciertas circunstancias las condiciones externas, incluso la naturaleza, no tengan efectos o no tengan, digamos, consecuencias producto de su propia manifestación respecto de que si ha habido o no injerencia dentro de la conducta humana. Para ello, lo primero que debemos entender que la conducta humana es el comportamiento voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivamente. Actividad, entiéndase acción, la inactividad, omisión, ¿no? La inactividad, omisión. Pero en ambas conductas, ya sea actividad o inactividad, acción u omisión, tiene que haber ¿qué? Voluntad. Ojo, estoy poniendo como un centro, voluntad. En ese sentido, la acción es uno de los primeros elementos constitutivos de la infracción penal. Puede concebirse en dos sentidos, en sentido estricto o en sentido amplio, tomen atención, ¿no? En sentido estricto debe entenderse el modo en que la acción sería una manifestación externa de la voluntad del hombre expresada mediante el movimiento o la inmovilidad. Y en sentido amplio, de tal manera que se añadiría a la definición el nacimiento de un resultado diferente al de la propia manifestación de la voluntad. ¿Qué quiere decir? De que si en el sentido estricto es la consecuencia de la acción, punto. Y en sentido amplio es que producto de esa acción han tenido otros resultados que ni siquiera el sujeto hubiera previsto, ¿no? Y esa relación surge entonces una relación de causalidad entre la manifestación y el resultado. ¿Qué quiere decir? Entre el acto que he cometido y el resultado, aunque no hubiera sido del total mi intención conseguirlo, se ha generado una relación causal, ¿no? Entre mi acción y la consecuencia. Entonces, a partir de estas dos, que usted lo tiene en pantalla, de estas dos percepciones en sentido estricto y en sentido amplio, es que se ha venido a desarrollar las diferentes teorías que infieren a la acción. Pero antes de pasar propiamente a estas teorías, quiero definir con ustedes lo que implican las funciones de la acción, porque ya una vez que ustedes tengan la percepción de las funciones de la acción, que está aquí resumido en las diapositivas, es un extracto muy sencillo para que usted lo pueda tener de manera didáctica de los diferentes autores, es que vamos a poder entender cómo algunas corrientes teóricas le reconocen algunas funciones y le eliminan otras funciones. Pero antes de eso, primero veremos todas las funciones de la acción. Y por funciones de la acción debe entenderse para qué sirve desarrollar este concepto de acción, o cuál es su contenido, su alcance de este concepto. En la teoría, el profesor Enrique Gassigalupo, la primera atribución que le da a la función a la acción es la función de clasificación. En ese sentido, la acción es el elemento básico de la estructura del delito porque debe ser apta para poder abarcar todas las hipótesis que contengan conductas con trascendencia para el derecho penal, como son la acción en sentido estricto, la omisión, el dolo y la culpa. Eso quiere decir que desde el punto de vista de su significación lógica,
se convertía en el conjunto de conceptos fundamentales de la teoría de derecho punible o delito, pues debe entenderse que en ese contexto, si eso sirve para la clasificación, no sirve para definir qué conductas son comisivas o omisivas, dolosas o culposas. En otras palabras, la acción lleva consigo la potencialidad para definir el alcance de su propia consecuencia, ¿no? La acción es con intención, la acción es por imprudencia, ¿entienden? ¿No? Entonces, aquí la acción cumple una función de clasificación. Pero también la acción, dice el profesor Bacigalupo, cumple una función de definición. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de acción debe contener el suficiente contenido material para servir de fundamento a la tipicidad, tipicidad y culpabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la acción por sí misma, cuando hablamos en derecho penal, debe ser una acción que alcance en su contenido el suficiente material como para poder decir que esta es típica, antijurídica y culpable. Entonces, define. ¿Qué quiere decir? No es cualquier acción la que nos interesa. No es la acción de Pedro que salió y pateó una pelota. No, no, no. No es esa la acción que nos interesa, golpear una pared, porque esa acción no tiene la suficiente, ¿me entienden? No genera por sí misma ninguna condición material para generar una posible tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero ¿qué pasa si Pedro le tira un balonazo y le llega a una cabeza de un individuo, ese individuo cae muerto? Ah, entonces esa acción sí tiene el suficiente contenido material como para poder evaluar en consecuencia la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Me entienden? Esa es la función de definición. El siguiente concepto es la función delimitadora. El concepto de acción, compañeros, tiene en el sistema del delito una dimensión, sobre todo práctica. Fijar el límite de aquellos acontecimientos o estados que no interesan al derecho penal por no tener su génesis en una acción humana. Vamos a ir al mismo ejemplo. ¿Por qué delimita las acciones? ¿Qué pasa si Pedro tira el pelotazo y el pelotazo llega a una pared y no pasa más nada? Pues es una acción que no nos interesa para el derecho penal. Alguien podría decir, querer forzar y decir, pero ha dañado la propiedad de alguien, pero porque la acción tiene una función delimitadora nos permitirá hacer una evaluación a priori y decir, pero eso, y ustedes ya conocen un tema, ¿no? El principio de lesividad, pero eso no ha generado el suficientemente daño para considerarse que esta acción pueda tener consecuencias en el derecho penal. Entonces, la acción cumple en ese sentido a priori función delimitadora. Por supuesto, aquí estamos viendo desde el análisis, ¿no? El análisis que ustedes tienen que realizar sobre todas las acciones. El concepto de acción debe de proporcionar el criterio para excluir de antemano lo que no interesa al derecho penal, con independencia de la configuración cambiante de los tipos. Así, meros pensamientos internos, sucesos causados por animales, actos de las personas jurídicas, ataques convulsivos, etcétera, sirve así la acción como elemento límite, ¿entienden? Ustedes pueden aquí, por ejemplo, alguien ha tenido la intención en su pensamiento, se ha imaginado matar a alguien porque tenía bronca, pero no, nunca lo hizo. Entonces ustedes saben que ha habido ahí, ha habido por el principio de materialidad, no ha habido materialización del acto, por lo tanto la acción no se ha manifestado. Entonces la función delimitadora de la acción te dice, debes aquí tú analizar qué acciones pueden tener consecuencias penales y cuáles no. Por ejemplo, los actos producidos por animales, ¿no? Si los animales, por ejemplo, un perro que mata a un niño, digamos, porque le muerde, la acción por sí misma no tiene, no puedes evaluar la acción sobre un animal, ¿no? Sabemos que la acción solo la puede cometer la voluntad humana. Distinto puede ser la imprudencia de su dueño, ¿no ve? Otra acción. ¿Por qué lo soltó en la calle? ¿Por qué lo dejó distinto? Entonces tú evalúas el alcance, delimitas el alcance, las consecuencias de las acciones. Y finalmente, una de las funciones más importantes de la acción es la función de coordinación. Debido a que la acción es un vínculo de unión entre todas las categorías del delito, pero sin influir en el contenido de los mismos. Vale decir que la acción es una especie de sustantivo del que se predican como adjetivos la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad. Debe constituir elemento de enlace o de unión entre los demás elementos del delito y no
puede anticipar su contenido, es decir, la acción debe ser neutral o indiferente respecto de estos predicados. La acción debe evaluarse como fue, a eso nos está diciendo la función de coordinación. En la acción debe entenderse como pasó, debe entenderse aquello que se produjo materialmente, ni más ni menos. En ese sentido, la valoración en la función de coordinación debe ser absolutamente neutral. No le puedes tú poner ningún otro elemento subjetivo a la acción. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurrió, ocurrió. ¿Me entienden? No le puedes poner más ni menos. Le dio el pelotazo, le llegó en la cabeza. Ese es el hecho. ¿Y cuál es la función de coordinación de la acción en ese sentido? Que el hecho, la acción, se vuelve el sustantivo. ¿Qué quiere decir? Se vuelve la base de la cual después, como un elemento de reflejo, como un elemento de consecuencia, va a darle sentido al análisis de la tipicidad, la anticuidad y la culpabilidad que vienen a ser sus adjetivos, que quiere decir sus calificativos, ¿no? Después de que tenemos la acción clara, neutral, ahora empezamos con la acción a llenar. Esta acción cumple la tipicidad, cumple la antijudicidad, cumple la culpabilidad, entonces debe constituir un elemento de enlace, ¿no? Debe ser entonces una suerte de nexo lógico entre cada uno de los elementos del delito, ¿no? Debe tener la capacidad para constituirse, para tener consecuencias penales, para llenar la consecuencia y para cumplir los elementos del precepto jurídico. Usted sabe que es la primera parte de una norma penal, el precepto. Debe ser suficientemente consistente porque ustedes ya han hecho la función de delimitación y ahora empiezan a hacer la función de coordinación, ¿no? Entonces, estas son las 4 funciones de la acción que ustedes deben tomar en cuenta al momento de evaluar un hecho concreto, ¿no? Eh, en ese contexto, una vez entendidas las 4 corrientes de la, de la teoría, las 4 funciones de la teoría de la acción, debemos tomar en cuenta de que existen varias teorías entonces que han separado en la doctrina penal a los autores para darle contenido ahora al alcance de la acción. Y para eso se han desarrollado al menos 4 teorías en el derecho penal. La teoría causalista, que es la teoría clásica, que incluso deriva en la neocausalista. Los causalistas, la teoría finalista de la acción, que es distinto, pues dónde pones a la acción, en qué momento del hecho, la teoría social de la acción y finalmente la teoría personal de la acción del maestro Roxin, ¿no? Vamos a ver una por una las teorías de la acción, que son importantes, que son, aparte, las teorías que van a reproducirse en cada uno de los elementos del delito. O sea, quien sostiene la teoría causalista, en la teoría también, por ende, va a arrastrar ese sostenimiento de su teoría al resto de los elementos del delito, ¿me entienden? Bien, la teoría causalista de la acción para esta teoría era definida por su carácter ontológico. ¿Qué quiere decir? Por pertenecer al mundo del ser, por ser aprehensible por el conocimiento empírico. Pues tenía que entonces ser una manifestación real, ¿no? Una manifestación que ha ocurrido y punto. Y podría esta manifestación describirse, ¿no? Sin necesidad de valorarlo, sin decir que ha sido bueno o malo. Y debe ser causal para ser un impulso de la voluntad que causa un movimiento que da lugar al resultado perceptible de los sentidos. Para esta teoría, la acción humana constituía la pieza clave sobre la que se construye el delito, y es por eso que había de ser lo suficientemente amplia, objetiva y neutral. Su principal representante es Ernst Belling, ¿no? De la escuela alemana, quien decía que la acción es una cadena causal, puesta en funcionamiento por una manifestación de la voluntad, que es configurado como expresión de un fenómeno de enervación muscular, es decir, que consiste en la expresión corporal de la voluntad interna. Y también otro de sus representantes es el gran profesor del clásico del derecho penal, Frank von Liszt, ¿no? De la misma escuela alemana, que le dio contenido e intentó defender el concepto de causal de la acción. Más allá de lo que puedan tener ustedes en pantalla, yo les voy a poner en facilito. Para la teoría causalista de la acción, para estos autores clásicos,
Lo que importaba era el hecho, que es la manifestación. No importa aquí la voluntad del sujeto. Ojo, estoy diciendo, no importa aquí la voluntad del sujeto. No importa aquí si Pedro le hubiera querido dar o no un pelotazo a Juan. Me voy a poner el mismo ejemplo, ¿ya? Pedro le dio un pelotazo con tal fuerza que le dio la cabeza y el otro sujeto cayó frío al piso. Para la teoría causal, no importa si Pedro hubiera tenido o no la intención, ¿me entienden? Aquí lo importante es la causalidad, causa-efecto. El hecho es el pelotazo y la consecuencia es que, producto de ese pelotazo, el otro sujeto recibió una cabeza el golpe y murió. Aquí no importa mucho si para la teoría causal, si hubiera tenido Pedro la intención o no. Aquí no importa. Aquí lo que se juzga o el contenido de la acción es el efecto que ha tenido a partir de la causa. Las principales críticas en su momento era de que esta teoría no valoraba finalmente si el sujeto tuvo o no tuvo la intención. De hecho, en Europa, a inicios del siglo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al ser la teoría causal, la teoría que definía la teoría del delito, muchos hechos no se diferenciaban entre si hubiera habido intención o si hubiera habido imprudencia. La acción solamente era un hecho material que causaba efectos. Y lo que se debería medir son los efectos de la acción. No importa si el sujeto hubiera tenido o no tenido la intención. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, uno de los casos que analiza el doctor Basigalupo. Dice, en un caso, por ejemplo, conocido en Berlín a principios del siglo XX, un sujeto iba conduciendo su movilidad y por intentar generar, digamos, tenía el apuro de que su mujer estaba dando a luz y lo que hace él es comete prudencia, digamos, por decir así, de tomar una velocidad excesiva. Genera entonces el choque, se genera el choque a un poste de luz. El auto que iba detrás se asusta del movimiento brusco y el choque que hace el auto de este sujeto adelante y gira en sentido contrario para no chocarlo. Y producto de ese giro en sentido contrario, choca a otros autos que genera un choque. Sale una persona muerta de esta acción, ¿no? De este incidente. Entonces, para la teoría causalista de la acción, ¿qué te dirían? La acción la ha producido el sujeto 1, el que ha generado el primer movimiento y ha chocado el poste, porque eso ha desencadenado de forma causal una serie de acontecimientos que ha derivado la muerte de un individuo, aparte de heridos y daños materiales. Aquí no importa si el individuo tuvo la intención, no tuvo la intención, nada. Aquí lo que se analiza es la causa y el efecto, y por lo tanto, si esa es la teoría causal de la acción, entonces él es culpable de la acción que ha realizado. En consecuencia, cumple la tipicidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí la carga de la acción está en la causa, no está en si hubiera tenido o no la intención. ¿Me entienden? Uno de las principales críticas a esta teoría, la teoría causalista, es qué pasa con la omisión, los delitos producidos por la omisión. Entonces ahí había si la omisión se entiende que es el no hacer y producto del no hacer, y estando obligado a tomar una acción que podía haber evitado la concreción de un determinado hecho, ¿no? Y producto de esa omisión se materializa el hecho, entonces no alcanza a decir de que la intervención ha causado, porque en todo caso aquí, ¿qué ha causado la intervención? No ha habido intervención en todo caso. Entonces esta era su debilidad de la teoría causalista de la acción. List ha intentado defender entonces la extensión de esta definición para la omisión también. Decía que la falta de previsión de la omisión concebía como la ausencia de movimiento corporal que deriva en una modificación, digamos, era una de las principales críticas de Ali al concepto de la acción. Y de verdad que si bien los neocausalistas le intentaron dar, como podemos ver, al concepto de acción, el concepto de valor, ¿no? Para decidir
para entender cuál es el proceso causal que la voluntad del hombre desencadena en el mundo exterior, independiente de lo que el autor haya aprendido o no, ¿no? Haya pretendido o no tenido querer. La principal crítica es que incluso sea omisión e incluso una acción, no se toma ni valora, por supuesto, la intención, y eso, por supuesto, le dejó muchas falencias que no se pudieron defender, ¿no? Pero los neoclásicos intentaron al menos darle dos elementos a la acción, ¿no? Dos elementos para defender la teoría causal. Dice que la acción tiene dos elementos: la manifestación exterior, ¿no? Expresa el deseo del sujeto a actuar de forma voluntaria, que es suficiente, y los efectos derivados de la manifestación, se refiere al resultado, consecuencia de la voluntad. Entonces, en estos elementos ustedes pueden ver la causa, que es la manifestación exterior, y el efecto, que es el efecto derivado. Entonces, pare de contar, ¿no? Pare de contar. La acción produce un resultado y te juzgan por el resultado. A mí no me importa si quisiste o no quisiste, ¿me entiendes? Teoría causal de la acción. Siguiente. La teoría finalista de la acción, su principal representante es Hans Welsel, ahí falta una L, ¿no? Hans Welsel. Fue el precursor de la concepción final de la acción a partir de profesores que se proliferaron, dice, las escuelas finalistas, ¿no? Ustedes tienen aquí algo más de contenido, pero yo les voy a explicar, digamos, en un modo muy sencillo. Para la teoría, tanto para Welsel y para los demás profesores que van a desarrollar finalista, la teoría finalista de la acción, es importante, Welsel, y dice, claro que falta una L, ¿no? Welsel, y está mal, es con Z, Hans Welsel. Ahí hemos copiado otro textito que está mal. Claro, para que lo corrijan, ¿ok? Hans Welsel, Welsel es con L y con Z. Hans Welsel va a introducir en el año 1931, o sea, esto antes de mediados del siglo XX, que va a decir que no es suficiente, como los causalistas han señalado, que la acción eh, solamente pertenece al mundo ontológico y por lo tanto, o sea, al ser, a la manifestación del ser, y por lo tanto su consecuencia es suficiente como para poder determinar la participación del autor en el delito. No, no es suficiente. Porque en un mismo ejemplo, la intención que hubiera tenido el autor puede darle una connotación totalmente distinta al hecho. Por ejemplo, puede darse circunstancias, decía Hans Welsel, en el que la propia manifestación del hecho se puede dar con la intención definitiva del sujeto, como también puede darse por la imprudencia del sujeto, o puede darse que el sujeto no hubiera tenido ni manifestación de intención ni manifestación de imprudencia, sino por una fuerza, por ejemplo, irresistible, una fuerza externa al sujeto. En todo caso, ¿qué es lo importante para definir el hecho? Y la acción es el fin que ha perseguido el sujeto al momento de manifestar el hecho. Entonces, lo que importa es la finalidad de la acción. Lo que importa es el fin que ha perseguido la acción. No es lo mismo, por ejemplo, si Pedro, aquí a diferencia de los causalistas, dio el pelotazo, ¿no? Y llegó al sujeto Juan y lo tumbó y murió, porque aquí no es lo mismo la acción y lo que había que admitir primero. ¿Cuál era el fin de Pedro? El fin de Pedro era patear el balón y hacerla llegar hasta el otro extremo de la calle, no era darle en la cabeza a Juan. Entonces aquí lo que hubo es una imprudencia, pues, ¿no? Puede haber, dice, culpa, pero no era el fin, la muerte de Juan, el que estaba persiguiendo Pedro. Por lo tanto, no puede tener la misma consecuencia de que si Pedro hubiera tenido la intención de matar a Juan, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, de alguien que Pedro tira el pelotazo, les voy a poner un ejemplo agravado, ¿no? O sea, se acerca a Juan y encima, aprovechando que Juan está ahí en el piso apenas levantando, y encima ahí le mete un golpe más ahí certero en la nuca, digamos. Porque ahí la finalidad es distinta, ahí la finalidad sí es acabar con la vida de Juan, ahí sí hay intención, y por lo tanto la intención o la imprudencia, ¿no?
La intención es dolo, por si acaso, y la imprudencia es culpa, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle, más adelante. Pero no se olviden eso. Intención, dolo, imprudencia, culpa. No es lo mismo, dice, que hubiera culpa, que hubiera dolo, ¿no? Que hubiera intención, que hubiera imprudencia. Entonces, en ese sentido, la teoría finalista de la acción lo que busca entonces es buscar la voluntad, introduce la voluntad como un factor determinante en el acto causal externo, ¿no? Eh, entonces, a diferencia de la teoría causal, que lo que importa no es la voluntad, en la teoría finalista la voluntad es determinante. Si el sujeto tuvo o no tuvo la voluntad de hacer, ¿me entienden? ¿Me entienden? También dicha teoría recibió críticas, entre otras cosas, por el hecho de que la misma no se adapta correctamente a la estructura de los delitos de omisión propia. ¿Qué quiere decir? En los delitos de omisión propia, no se define de forma absolutamente clara, por ejemplo, hasta dónde la voluntad del sujeto intervino para no hacer lo que debía hacer para evitar el delito, ¿no? Aunque esto es muy técnico, la teoría de la acción, la teoría final de la acción, no abarca todas las conductas del comportamiento del sujeto, ya que no prevé lo que ocurre en los delitos de imprudencia, en los cuales la intención de cometerlos por parte del sujeto es inexistente. Si no ha habido intención de cometerlos y solo ha cometido imprudencia, entonces ¿cómo juzgas a alguien que por su misión manifiesta ha generado un hecho inevitable que podía haberse evitado si este sujeto actuaba? Entonces, la voluntad ahí es difícil de definir si ha habido incluso imprudencia, porque no ha habido manifestación del sujeto. Entonces, son las debilidades de la teoría finalista, ¿no? En la teoría van a encontrar también que para la teoría, los teóricos de la teoría finalista de la acción, al menos hay dos fases, ¿no? La fase interna y la fase externa. Es necesario. No puede haber solo la fase externa ni solo la fase interna, porque en la fase interna se define finalmente la voluntad, la intención. Tiene relevancia en el derecho penal porque en esta fase se incluye la ideación, la deliberación, la preparación, etcétera. Y la fase externa es obvio, es la manifestación, ¿no? La manifestación externa de la acción. La proposición, la provocación, la coacción, la tentativa y la consumación del delito, ¿no? Hasta dónde ha llegado la manifestación de esa fase interna. Entonces, necesariamente plantean analizar en esos términos, ¿no? Primero fase interna, fase externa, ¿no? Porque importa la voluntad o no la voluntad del sujeto. Bien, la teoría social de la acción, ¿no? Sus cursores fueron Engich y Mahofer, ¿no? Los dos grandes maestros del derecho penal alemanes, que a mediados del siglo XX entendían, aquí tienen ustedes una definición más técnica, entendían de que la acción no solo puede medirse ni debe valorarse, o sea, los jueces, los operadores de justicia, los fiscales, los juristas, no solo pueden valorar la acción, dice, en función de causa y efecto, ni siquiera solamente como hecho externo para medir la voluntad del sujeto. Hay otros, dice Engsch y Meyhofer, hay otros elementos que debe considerarse como los elementos externos, la condición social del sujeto. Ojo, esto es interesante, ¿no? Hay que analizar cuáles eran las condiciones que han llevado al sujeto a ese momento concreto. La angustia no es lo mismo, por ejemplo, el hecho de que a un individuo, ¿qué pasa, por ejemplo, si analizamos el robo de panes en el mercado y se lo agarra el individuo? En teoría, te diría el defensor de la teoría causal, este sujeto es culpable. ¿Por qué? Porque la manifestación implica de que producto de que el sujeto ha llegado al mercado, se alzó lo que no era suyo, unos panes, ha generado el efecto de pérdida de propiedad irreparable del dueño de la tierra y por lo tanto causa efecto. Pare de contar. La teoría finalista te diría, aquí lo que importa es si el sujeto tiene la voluntad o no. Y finalmente llegas a la conclusión de que el sujeto ha tenido la voluntad de dar, porque era su intención, ha entrado con esa intención al mercado con tal de robarse los panes y salir huyendo. Entonces, ha habido voluntad en la manifestación externa, ¿no? La manifestación interna decía que el sujeto quería la intención de llevarse sus panes. La manifestación externa te dice de que se materializó. Entró, saltó en la tienda, agarró los panes y salió corriendo. Bueno,
En ambos casos podrías decir muy fácilmente el tipo es culpable, ¿no? Pero para English y Mayhofer dice, ojo, pero esto no es suficiente para analizar el hecho concreto, la manifestación de la acción, porque lo que hay que analizar también era cuáles eran las circunstancias del sujeto. Por ejemplo, en este mismo ejemplo diría Ensch y Mayhofer, hay una situación social, la pobreza, el hambre, que son externas a la voluntad del sujeto, pero que en un determinado momento condicionan y no pueden estos elementos tener menos importancia que la causa, el efecto o la finalidad, sino que estos elementos tienen que generar el suficiente análisis para ver si esa acción se hubiera producido o no de otra forma en el que el sujeto no hubiera tenido esas condiciones. Por ejemplo, te dirían English y Mayhofer, si este sujeto, por ejemplo, la sociedad le hubiera dado condiciones para este día para alimentarse, este sujeto no hubiera cometido esta acción. Entonces, esto debe valorarse, no solamente como causa ni como finalidad, sino como elemento circunstancial que han condicionado al sujeto a llevar adelante esta acción. Entonces, Jeschek, que también de la escuela alemana, ha manifestado en su tratado sobre derecho penal que la acción es una conducta humana socialmente relevante. Ojo, miren esto, la acción, dice, es una conducta humana socialmente relevante, porque solo las conductas que son socialmente relevantes son las que les interesa el derecho penal, ¿no? El que hecho que hubieran violado a una mujer, eso genera una consternación social, eso es socialmente relevante, lo es, ¿no? Lo es. Entonces debe entenderse de que toda acción genera una consecuencia social. Solamente cuando genera una consecuencia social es relevante para el derecho penal. Y es justamente desde la teoría social de la acción, por ejemplo, que se dice que todos los delitos son de carácter público. Recordarán de que nuestro Código Penal y nuestra propia Constitución dice que todos los delitos son de carácter público. Por eso es que lo que Pedro le hace a Juan no solamente es un tema entre Juan y Pedro, es un tema entre Juan y toda la sociedad. Por eso es que el Estado, a través del Ministerio Público que defiende a la sociedad, se carga de los delitos, ¿no? Entonces, a partir de esa teoría, la acción no tiene tanta relevancia como fenómeno fisiológico, sino como fenómeno social, ¿no? De forma que la misma se definiría como comportamiento social con sentido. Entonces, obviamente, quienes más le han dado contenido, por ejemplo, a la teoría social de la son los defensores de la criminología, ¿no? De la criminología, particularmente la criminología crítica. Pero no deja de ser una teoría interesante. Parte de esta teoría la recoge un poco la teoría, digamos, ecléctica entre teoría finalista y teoría social de la acción, nuestro código penal, ¿no? En relación a la teoría, existen dos corrientes que se acercan a la teoría causal. Objetivo causal que valora objetivamente el resultado en su significación social, ¿no? Y la finalista que determina el sentido social de la acción en la voluntad de la gente. Entonces, un poco la teoría social recoge ambas teorías, pero en diferentes momentos, ¿no? Esta teoría, como todas, también ha recibido crítica. Una de ellas defiende que el concepto de relevancia social no debe ser considerado un nexo de unión sistemático, ya que esta relevación supone una causalidad de acción que puede tener o no, y sin falta y si falta no desaparece la acción, sino solo su importancia social. O sea, los críticos a esta teoría señalan de que la mayoría de los hechos que definen los códigos penales, los tipos penales, son resultado, se aplican de manera, digamos, taxativa a la acción del sujeto, ¿no? Si no, no tuviera mucho sentido, si no tendría que los códigos penales tener descripciones si el tipo tenía las circunstancias sociales externas para que se lo pueda valorar o no penalmente, ¿no? Aunque esta crítica, desde mi punto de vista, carece un poco de consistencia. Yo creo, como Jeschek, en que toda conducta humana es socialmente relevante cuando nos importa el derecho penal. También José Ceresomir, al que he podido revisar, hace referencia a la escasa utilidad del concepto social debido a su carácter abstracto, ¿no? Ceresomir dice, criticando la teoría social de la acción, el análisis social que ha llevado al sujeto a cometer el delito es totalmente abstracto, porque esa misma circunstancia social la tienen muchos individuos y no por eso vamos a aceptar la manifestación externa del delito. Por lo tanto, esta
esta cuestión abstracta no debería aplicarse al derecho penal, y José Cerezo Mir es defensor de la teoría finalista de la acción, ¿no? Muy bien. La teoría personal de la acción, ¿no? La teoría personal de la acción. Este concepto es uno de los más modernos, lo ha introducido el profesor Klaus Roxin, como ustedes saben, igual de la escuela alemana, definitivamente. La acción debe entenderse como la manifestación de la personalidad, ojo, ¿no? Esto es todo lo que se puede atribuir al ser humano como centro anímico espiritual de acción, para diferenciarlo de los efectos que parten únicamente de la esfera corporal, sin estar sometidos al control del yo. Los casos de daños causados por fuerza física irresistible o el estado de falta de voluntad no constituyen acción, en razón de que al no ser dominadas o dominables por la voluntad y la conciencia, no pueden ser calificadas de manifestaciones de la personalidad ni imputadas a la capa anímico espiritual de la persona. En resumen, para el profesor Klaus Roxin, la acción es una manifestación de la personalidad. Y ni siquiera es una situación en la que la acción debe identificarse si el sujeto ha tenido o no culpa o dolo, ha tenido la intención o ha tenido la imprudencia, porque Klaus Roxin te dice, hay circunstancias en las que el sujeto puede haber participado del hecho, pero ni siquiera puede atribuirse la imprudencia. Hay otros elementos externos que pueden haber impulsado a que ese sujeto cometa el delito, o que ese sujeto hubiera tenido que ser agente detonante de la manifestación del hecho. Pero, por ejemplo, no necesariamente puede atribuirse la responsabilidad penal, tomando en cuenta del peligro que este individuo va a significar o no a posterior. Y por eso lo que debe analizarse, dice, es la personalidad del sujeto. Ojo, la personalidad del sujeto es la manifestación externa de lo más profundo del individuo en la acción. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Les voy a poner el mismo ejemplo que hubiera puesto el profesor Basigalupo para explicarles esto. ¿Recuerdan el caso de este individuo que chocó su auto con un poste de luz porque estaba corriendo porque su mujer estaba embarazada? Y producto de eso, el que estaba atrás lo intentó esquivar y detonó un accidente mayor, un hecho mayor, ocasionando la muerte de una persona. Para los defensores de la teoría causal dirían, aquí lo que importa es que hay el muerto y este es el que ha generado la causa, por lo tanto, este es responsable. Para los de la teoría finalista te dirían, este no ha tenido la intención, pero ha cometido la imprudencia, por lo tanto, es responsable. Para los defensores de la teoría social te dirían, hay que tener en cuenta las causas del sujeto. Este sujeto no tenía acceso a servicios y tenía que correr media ciudad para que la atiendan a su esposa, y es más, nadie lo auxilió, nadie le ayudó, etcétera. Estaba en una situación de emergencia. ¿Tiene responsabilidad? Tiene, pero tiene fundamentalmente culpa, ¿no? Analizando estas variables externas. Pero ¿qué te diría Klaus Roxin? Te diría, a ver, este sujeto ha generado la muerte del sujeto por una consecuencia de causa-efecto, sí. Pero ¿cuál era la personalidad de este sujeto? ¿No? Digamos que se llamaba Pedro. ¿Cuál era la personalidad? La personalidad de este sujeto era un sujeto protector. Lo que quería era salvar, llegar al hospital para que su hijo dé luz. Estaba en una situación de emergencia. No calculó. Pudo haber tenido imprudencia, pero no es suficiente para que tenga responsabilidad penal, ¿no? Porque en ese caso estarías llevando a alguien igual a configurar una pena, ¿no? Una pena privativa de libertad, cuando en realidad este sujeto no significa que por su personalidad sea un peligro. No ha tenido la intención, y producto de esta situación externa y de esta situación, digamos, de este accidente, ocasionó, pero su acción no debería contener una responsabilidad penal. Quizás una sanción administrativa, te diría Roxin, que le quiten su licencia por 10 años, no sé, que no maneje más, pero responsabilidad penal. Para esto, para definir la responsabilidad penal en la acción del sujeto, hay que medir, dice, si todas las acciones que han derivado en el hecho están bajo el control del yo, ¿no? Bajo el control del sujeto. Todas esas acciones no estaban bajo control del sujeto, y en todo caso, ¿qué pasaba si se hubiera chocado con el poste, pero no hubiera habido el sujeto que venía de atrás? No hubiera pasado más que un accidente menor. Por lo tanto,
el hecho de que un sujeto hubiera estado corriendo también detrás de él y por esquivarlo hubiera derivado, no estaba bajo el control del sujeto, no estaba bajo el control del yo. Han sido otros elementos en el hecho concreto que han definido la muerte, ocasionó la muerte de esa persona. Por lo tanto, no se le puede atribuir todo el efecto a la acción del sujeto. Por lo tanto, ahí hay que valorar la personalidad, ¿me entienden? La personalidad en la acción. Entonces, Roxin, por supuesto, ha puesto de cabeza, ¿no? Ha puesto de cabeza su teoría personal de la acción, ha puesto de cabeza la teoría del derecho penal y hasta hoy sigue siendo de Roxin muy solvente, muy sólido. El profesor Roxin sigue siendo hoy polémico, ¿no? En el ámbito de la discusión general del derecho penal, pero yo creo que tiene todo que ver, no tiene sentido, y esta es mi posición personal, no tiene todo sentido analizar causas y efectos, ¿no? Porque la causa y el efecto puede llevarte a condenar a alguien solamente por el hecho de su participación en el hecho, cuando no entiendes las circunstancias, la personalidad. Entonces, yo creo que hay muchos más elementos que procesar al momento de definir los demás elementos del delito, ¿no? Como vamos a ver, dependiendo de cuál teoría te agarres, vas a darle diferente contenido a los diferentes elementos del delito, ya sea a la antijuricidad como a la culpabilidad, sobre todo, ¿no? Entonces, yo lo pongo en la mesa y para que ustedes lo puedan valorar todas las corrientes del ¿no? Nuestro Código Penal reconoce una suerte de mix entre teoría finalista de la acción y teoría social de la acción. El Código Penal boliviano llama a analizar fundamentalmente cuál era la finalidad del autor, ¿no? Cuál era la finalidad, si había intención, si había dolo, si había imprudencia, culpa, pero también analizar las causas sociales que hubiera movido el hecho, ¿no? Entonces, ambos elementos se analizan en el Código Penal boliviano, en la parte general. Muy bien, a consecuencia, continuando con el desarrollo de esta exposición, lo que yo quiero ponerles tres conceptos, a continuación, donde hay casi consenso en la teoría, independientemente de la corriente, donde hay ausencia de acción. No estoy diciendo aquí causas que podrían justificar la acción. No, no, no. Que podrían eh, exonerar al sujeto justificando que su acción respondía, por ejemplo, a circunstancias de las que de no cometer la acción hubiera generado, digamos, un daño mayor. No, no, no. Aquí estamos hablando, porque esas otras las vamos a analizar cuando analicemos la culpabilidad. Aquí estamos hablando como el peligro inminente, el miedo irresistible u otras. No, aquí estamos hablando de ausencia total de acción, ¿no? Ausencia total de acción. Y esto quiere decir que estamos analizando aquí elementos, circunstancias en las cuales hay ausencia de acción. Ojo, que si hay ausencia de acción, si no hay acción, no hay delito, ¿me entienden? Porque si no hay acción, no se pueden configurar los otros elementos del delito. Y en nuestro sistema penal, así como la doctrina penal, se reconocen tres circunstancias en las cuales existe ausencia total de acción. Entonces, mucho ojo con esto, tomen nota al detalle, ¿no? La primera es la fuerza irresistible. ¿Qué es la fuerza irresistible? Es la fuerza que imposibilita al sujeto de reaccionar ante esta. La fuerza física irresistible, ¿no? La fuerza física irresistible, puede provenir o de la naturaleza o de un tercero. Lo importante es que produce que la persona actúe sin capacidad de control o resistencia. Esta fuerza física irresistible debe ser absoluta, ojo, absoluta, es decir, el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de otra forma. O sea, el sujeto no puede actuar de otra forma porque es una fuerza irresistible, que está más allá de la voluntad del sujeto. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Por la naturaleza, por ejemplo, en un edificio se produce un incendio, ¿ya? Las personas pugnan así ante la emergencia por salir rápido porque se están quemando desde atrás, el incendio lo está quemando, y una de las personas por salir del incendio, escapar, se cae y cae en las gradas encima de otra persona y esa otra persona que ha quedado ahí aplastada muere porque se ha golpeado la cabeza. Entonces la persona actuó
por una fuerza irresistible absoluta, ¿no? No puede atribuírsele acción, por lo tanto no hay responsabilidad penal, ¿me entiendes? No hay responsabilidad penal. Es el caso, por ejemplo, de que, les voy a poner otro ejemplo, digamos que Juan se está bañando en una playa y en esos momentos viene una ola gigante y lo revuelca hacia la orilla y empuja a un niño que estaba en la orilla y ese niño que ha sido golpeado por el cuerpo de Juan se golpea la cabeza en una piedra y muere. Ejemplos reales estoy poniendo, estoy recuperando el profesor Basigalupo y por lo tanto la fuerza irresistible natural era la ola, ¿no? No es atribuible a una acción de Juan. O sea, Juan no hubiera podido, por voluntad, por acción o omisión, tener control de ninguna naturaleza. La fuerza era absoluta y por lo tanto era fuerza física irresistible. Pero también puede darse ejemplos en los cuales no solo intervenga la naturaleza, sino, por ejemplo, una persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del profesor Basilup. Ana ingresa a un centro comercial y se encuentra observando ropa, la que exhibe en una vitrina. En ese momento también hace ingreso Paola, su enemiga. Y sin que se diera cuenta, Ana estaba distraída mirando la vitrina. Paola la empuja contra los vidrios, ¿no? Y luego Paola se esconde en una de las tiendas. Ana ha generado daños en el stand. Es más, el stand al caerse ha dañado hasta la integridad de la vendedora. Le ha caído vidrio, se ha cortado y demás. Pero como ustedes pueden entender, esta actuación estaba más allá de la voluntad, de la resistencia o no de Ana. Ana se le ha empujado y con su humanidad ha roto el vidrio y por lo tanto había una fuerza física irresistible, ¿me entienden? No se le puede atribuir a Ana responsabilidad penal, ¿me entienden? Bajo ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque no podía haber evitado. Estaba más allá, fuera de su control, ¿me entienden? Lo mismo pasa, por ejemplo, si Juan, por ejemplo, y este ejemplo que voy a poner es importante. ¿Qué pasa si tres sujetos están al borde del acantilado, en el barranco, ¿no? El primero se llama, empuja al segundo que se llama Juan, y este que ha sido empujado golpea con su cuerpo al tercero, digamos, a Ana, ¿no? Que se encontraba al borde y esta se cae y muere. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad penal? Carlos, ¿no? Pero Juan, que en realidad su humanidad solo ha sido empujada y producto de eso empujó a Ana, lo que tiene es víctima de una fuerza física irresistible, ¿no? Esa fuerza física irresistible ha sido el empujón de Carlos. Y el que tiene la responsabilidad es el primero, ¿me entiende? El primero, Carlos. Él es el que voluntariamente no quería que se caiga, fue imprudencia, fue culpa, no era dolo, no había, es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que para Juan, que era el del medio, digamos, el que su humanidad, producto del empujón interna, ese sí estaba bajo fuerza física irresistible, ¿no? Ese sí estaba fuera de su control. Entonces, por lo tanto, no tiene responsabilidad penal, ¿no? El vigilante, el guardia de seguridad, otro ejemplo, que maniatado, reducido por un golpe de ladrón y ahora amarrado, no puede dar aviso a los dueños del vehículo que se estaba en la noche. Era su responsabilidad cuidarlo, sí, pero el golpe que lo ha dejado inconsciente y después amarrado y maniatado genera sobre él una fuerza física irresistible, ¿no? Por lo tanto, él no tiene responsabilidad ni por omisión del hecho, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando ustedes valoran el hecho, se encontrarán de que en algunas circunstancias hay o no fuerza física irresistible. Desde el punto de vista, entonces, mis compañeros, cuantitativo, la fuerza tiene que ser absoluta, de tal forma que no dejen ninguna opción al que la sufre, ¿no? Eso se llama vis absoluta. Cuando hablan de fuerza física, tienen que demostrar la vis absoluta. Si usted está alegando en el juzgado de que había fuerza física irresistible, tiene que argumentar de que era vis absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si la fuerza no es absoluta, el que la sufre puede resistir, por lo menos tiene esa posibilidad, no se excluye de la acción. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasará si, les voy a poner el ejemplo del guardia de seguridad? No le han dado el golpe en la cabeza ni le maniataron, lo que le hubiera generado una fuerza física irresistible, sino lo encañonaron con un arma, le pusieron una pistola en la cabeza, ¿no? Le pusieron una pistola en la cabeza. En este caso, usted puede argumentar
muchas cosas, pero aquí el guardia no actuó por miedo, por temor a su perder la vida. Pero aquí no había una fuerza física irresistible porque el sujeto es consciente de sus actos. Usted puede interpretar en la culpabilidad necesidad justificante, que es un concepto que lo vamos a evaluar después. O puede justificar, por ejemplo, miedo insuperable. Ok, pero ya sea necesidad justificable o miedo insuperable, él era consciente de que no podía actuar. En este caso no hay vis absoluta, porque para que haya vis absoluta el sujeto realmente no tiene que ser consciente de lo que pasa. En este caso, al estar encañonado, es consciente de lo que pasa. No puede hacer nada, es distinto. No puede hacer nada, es distinto. No puede hacer nada porque puede morir. Hay un miedo, hay una necesidad justificable, hay un miedo insuperable, ok, pero es consciente de lo que pasa. Él conscientemente no puede ayudar, no puede hacer, pero porque está encañonado. En este caso, no hay fuerza física irresistible. Para que haya fuerza física irresistible, el sujeto no tiene que ser consciente de lo que pasa, ¿me entienden? ¿Me entienden? No tiene que ser consciente de lo que pasa. Cuando Juan estaba en el acantilado y recibió el empujón le llegó de Carlos, ¿me entienden? No era consciente de lo que pasaba, ¿me entienden? Cuando el guardia fue golpeado en la cabeza, no era consciente de lo que pasa. Hay vis absoluta, ¿no? Hay vis absoluta. Y para justificar en su fuerza física irresistible, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber vis absoluta. ¿Qué tiene que haber? El sujeto que sufre no puede tener otra opción. No puede tener otra opción. Tiene que ser casi en un estado de no conciencia, ¿me entienden? De no conciencia. Solo en esas circunstancias hay fuerza física. Cuando la ola te golpea, no había control, ¿no? No había control, no había posibilidad de medir, ¿me entienden? Porque puede, si hubiera, estamos en otro, ¿ok? La siguiente figura donde no hay acción, es el movimiento reflejo, ¿no? ¿Qué es el movimiento reflejo? Es un movimiento involuntario que una persona realiza como respuesta ante cierto estímulo. Estos movimientos son controlados por el arco reflejo, lo que se denomina el arco reflejo, una serie de estructuras que actúan intermediando entre el receptor sensorial y el efector, se llama, ¿no? Y puede también, bajo ciertas circunstancias, hay un estado de inconsciencia. Los movimientos reflejos tienen lugar sin la participación de la voluntad. Ojo, son procesos en que el impulso externo actúa por vía subcortical, periférica, dice Bacigalupo, pasando directamente de un centro sensorio a un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia. ¿Cuáles son estos movimientos? ¿Cuáles son estos movimientos reflejos? Un ejemplo, si una persona sufre de convulsiones epilépticas y deja caer, por ejemplo, una persona que está agarrando un bebé, le da una convulsión epiléptica y deja caer al bebé y el bebé muere, entonces esa convulsión era inevitable, o sea, estaba más allá de la voluntad del sujeto, por lo tanto es un acto reflejo, un movimiento reflejo. Otro ejemplo, Juan viene manejando de noche por la carretera, digamos, viene aquí manejando por el Prado, ¿no? En esos momentos, en sentido contrario, viene un automóvil que con sus luces altas, ¿no? Lo ciega y entonces por movimiento reflejo Juan cierra los ojos, ¿no? Y choca, choca a una persona que estaba caminando ahí en la calle y la mata. Pero, ¿qué es lo aquí? Ha habido un acto, un movimiento reflejo, una luz poderosa de un tipo que del otro que ha hecho cerrar los ojos. O sea, esa acción era inevitable, ¿me entienden? Era un movimiento reflejo, está más allá de la voluntad del sujeto, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el ejemplo del profesor Bacigalupo, con una empleada del hogar se encuentra cocinando y al momento de enchufar la olla, ¿no? Enchufa la olla, se estira con la arrocera, le pasa electricidad, le pasa por un momento electricidad y como consecuencia suelta la olla que estaba agarrando y eso le cae, digamos, al niño que estaba cerca y le genera quemaduras. Eso es un movimiento reflejo, porque el soltar la olla no era producto de la voluntad ni de la omisión, sino era un acto reflejo a un incidente externo. Se electrocutó por un momento y le hizo soltar. O sea, ese movimiento motor está más allá de la voluntad, ese movimiento reflejo está más allá de la voluntad del sujeto. Entonces, se entiende que cuando hay movimiento reflejo, no hay acción. Se entiende que el movimiento reflejo, el sujeto tiene conciencia. Ojo, a diferencia de la fuerza física irresistible, donde el sujeto no tiene conciencia, en el movimiento reflejo sí tiene
conciencia, pero le falta control de la voluntad sobre sus movimientos corporales, que son transmitidos a través del sistema neurovegetativo o simpático, sin control alguno del sistema nervioso central y sin que existan órdenes del cerebro para actuar. No ha habido orden del cerebro para actuar, por eso el movimiento es reflejo, responde ante un estímulo, ¿no? Debe entenderse entonces de que el movimiento reflejo eh, se entiende de que no ha habido acción, y por lo tanto, si no ha habido acción, si está plenamente justificado, como el caso de un ataque epiléptico, por ejemplo, esta persona no puede ser procesada, no puede tener responsabilidad penal, porque se entiende que no ha habido acción, ¿no? Y el tercer caso es el estado de inconsciencia, ¿no? Se trata de la situación en la que el sujeto tiene una disminución del estado de alerta normal, ¿no? Puede oscilar entre una tendencia al sueño hasta una ausencia total de respuesta frente a los estímulos externos. Se trata de momentos en el que el sujeto que realiza la acción no es plenamente consciente de sus actos, ¿no? Se consideran estados de inconsciencia los producidos de manera natural, es decir, el sueño y el sonambulismo, o producidos de manera no natural como la embriaguez letárgica, ¿no? En ella han tratado de comprenderse el sueño, el sonambulismo, la sugestión hipnótica, la fiebre, el dolor y la embriaguez, ¿no? O que la embriaguez casi ya de casi todos los contextos penales ha dejado de ser una causa de estado de inconsciencia, ¿no? Se entiende de que más bien es un agravante. Ojo, ojo. Eh, Está un ejemplo de estado de inconsciencia, por ejemplo, siguiendo al profesor Guasigalupo, ¿no? Producida de manera natural. Cuando un sujeto injuria a otra persona debido a que actúa en un estado de delirio profundo, causado por la fiebre, ¿no? Te acusa de ser un asesino, pero en realidad esa persona te está acusando no porque te está injuriando, sino porque está en fiebre, delirando, está en otra, ¿no? Entonces hay un estado de inconsciencia. No puedes atribuirle responsabilidad por calumnia si el tipo estaba delirando. Ojo, no hay acción, hay estado de inconsciencia. Cuando la persona padece un desmayo, por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer embarazada se desmaya? Es el ejemplo de Bacialo, ¿no? Se desmaya y cae. Producto de ese desmayo, estado de inconsciencia total, ocasiona la pérdida de su bebé. Entonces, por supuesto, eso es una desgracia y no hay acción porque hay estado de inconsciencia, ¿no? Otros ejemplos es, por ejemplo, que y ha pasado, cuando se actúa bajo hipnosis, ¿no? Porque hay grados de capacidad de hipnotizar a una persona, dejándola en una suerte de sonambulismo donde puede, por omisión o por acción, generar de que, por ejemplo, a una persona. Se han dado casos en los ejemplos del profesor Bacigalupo, ¿no? En ese caso hay estado de inconsciencia. En todo caso, ¿qué pasara, por ejemplo, si producto de un estado total de inconsciencia, eh, por ejemplo, estás en una suerte de desmayo, algún tipo se desmaya en el trabajo, se desmayó, pero él tenía la obligación de advertir, por ejemplo, de que dar la alarma de cuando la turbina de la fábrica esté totalmente caliente, pero está desmayado, no da la alerta, entonces eso explota y genera la muerte de otro obrero. ¿Se puede atribuir a ese sujeto omisión, culpa, imprudencia? No, porque había un estado de inconsciencia, no había un desmayo que estaba más allá de su voluntad. Entonces eso lo exonera de responsabilidad penal. Pero esto se tiene que probar, incluso médicamente, ¿no? De que él evidentemente estaba desmayado, de que no sea solo su coartada. Entonces, pero sin embargo, el estado de inconsciencia, que es el estado de no tener, no estar en lucidez mínima, genera ausencia de acción, ¿no? Son los tres casos en que la doctrina y también nuestro sistema penal boliviano, acepta que existe la ausencia de acción y por lo tanto no hay responsabilidad penal. Estos tres casos les tienen que quedar muy claros, mis compañeros, ¿no? Fuerza física irresistible, movimiento reflejo y estado de inconsciencia. Porque quienes vayan a litigar más en un tiempo al área penal, seguro van a intentar argumentar estas categorías para intentar salvar a sus clientes, ¿no?
Esto obviamente se tiene que demostrar, ¿no? Y hay técnicas ya procesales, periciales para demostrar esto, pero ustedes tienen que conocer el concepto y la categoría. Muy bien, hasta aquí mis compañeros hemos llevado todo lo que es la acción desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de sus diferentes categorías. Hemos intentado hacer una buena síntesis, está todo en el libro del profesor García Lupo que ustedes tienen, todo lo que conlleva la acción, ¿no? Y también en el libro del profesor Muñoz Conde, del cual también nos hemos basado para hacer las diapositivas. No sé si tienen alguna consulta. La clase está grabada. Yo recomiendo de que por lo complejo que es esto, van a tener ustedes yo sé que es la parte un poco más técnicamente más densa de la teoría del derecho penal, esta es la parte un poco más técnica, ¿no? Van a tener la grabación y van a tener las diapositivas, entonces con eso van a poder ustedes volver a ver, repasar un poquito, porque esta es la base para entender el resto de elementos de la teoría del delito. La acción es la base. En cualquier, vamos a ir avanzando los elementos de la teoría del delito, la descomposición del tipo penal, porque cómo se descompone el tipo penal, justamente en esto, la acción vamos a llevarla a cada uno de estos análisis. Entonces, tiene que tener muy claro, ¿no? Muy claro qué es acción, qué es omisión, cuáles son las funciones de la